Muy buenos días a todos. Un gusto compartir con ustedes este tema que nos une, que tiene que ver con la declaración conjunta de la justificación, que tiene su antecedente, naturalmente, en la Reforma, en la Contrarreforma, y también después en el Concilio Vaticano II. De hecho, el movimiento reformador en Alemania exigía la celebración de un concilio para la reforma de la Iglesia. Y después de varios intentos, el concilio convocado el 30 de noviembre de 1544 se inauguró el 13 de diciembre de 1545 con presencia católica exclusivamente. Y en vista que se aproximaba el escenario de la guerra de Esmalcalda, que había estallado en julio de 1546, el concilio se aplazó el 11 de marzo de 1547, trasladándose a Bolonia. El Papa Julio III, el 14 de noviembre de 1550, mediante la bula Cum Adtolenda, dispuso el regreso del concilio a Trento, donde el 1 de mayo de 1551 se inició el segundo periodo de sesiones tridentinas. Fracasaron las negociaciones para la unión con los protestantes que se hallaban en Trento desde 1552, porque el concilio volvió a suspenderse el 28 de abril de 1552 a causa de la rebelión del príncipe elector Mauricio de Sajonia. Después de múltiples trastornos políticos, Pío IV dispuso el 29 de noviembre de 1560 con la bula Ad Ecclesiae Regimen la continuación del concilio, cuyo tercer periodo de sesiones tridentinas se inició el 18 de enero de 1562 y las deliberaciones terminaron solemnemente el 4 de diciembre de 1563. Entre los temas tratados cabe mencionar el decreto sobre la Sagrada Escritura y la tradición, el decreto sobre el pecado original, el decreto sobre la justificación, los sacramentos en general y en particular, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos. El Concilio Ecuménico Vaticano II fue un concilio pastoral que debía conducir al ayornamiento de la Iglesia, de la vida eclesial. Y el programa lo formuló el Papa Juan XXIII en su primera encíclica Ad Petri Catedram, el 29 de junio de 1959. Se trataba de profundizar en la vida cristiana, adaptar las instituciones de la Iglesia a las necesidades de los tiempos, fomentar la unidad de los cristianos, aspecto que no se logró en el Concilio de Trento, y además consolidar el vigor misionero de la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha dedicado todo un documento sobre el ecumenismo, el Decreto Unitatis Redintegratio del 21 de noviembre de 1964, porque se trataba de promover la reconstrucción de los lazos de la unidad entre todos los cristianos, pues la división contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo. Y en el contexto del Concilio Vaticano II, de la reforma de la Iglesia, emerge esta declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación. Esta doctrina de la justificación tuvo una importancia capital para la reforma luterana del siglo XVI y es un tema que ocupa un lugar preponderante en el diálogo oficial luterano y católico. Una de las finalidades de la presente declaración conjunta es demostrar que a partir de este diálogo, las iglesias luteranas y católica romana se encuentran en posición de articular una interpretación común de nuestra justificación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Se trata de un consenso sobre ideas básicas de la mencionada doctrina y demostrando que las diferencias subsistentes ya no dan lugar a condenas doctrinales. La presente declaración conjunta se funda en la convicción de que al superar las cuestiones controvertidas y las condenas doctrinales de antaño,
se abren nuevos puntos de vista para recorrer nuevos caminos y superar la división. Partimos del mensaje bíblico de la justificación. Las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, habla del pecado humano como desobediencia y de la justicia y del juicio de Dios. En el Nuevo Testamento se alude de diversos modos a la justicia y a la justificación en los evangelios de San Mateo, en San Juan, en la carta a los Hebreos y en Santiago. San Pablo también describe de diversas maneras el don de la salvación en sus cartas, hablando, por ejemplo, de la libertad con que Cristo nos hizo libres en Gálatas, de la reconciliación del hombre con Dios en 2 Corintios, de la paz con Dios en Romanos, de nueva criatura en 2 Corintios. Habla también de vivos para Dios en Cristo Jesús en Romanos y de santificados en Cristo Jesús en 1 y 2 Corintios. Y a la cabeza de todas ellas está la justificación del pecado de los seres humanos por la gracia de Dios por medio de la fe, a la luz de Romanos 3, 23, 25. San Pablo asevera que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de quien ha sucumbido al pecado. Mensaje que proclama que la justicia de Dios se revela por fe y para la fe. Romanos 1, 16, 17. Y esto concede la justificación. Todo ser humano necesita de la justicia de Dios en razón de que todos pecaron y por tanto están fuera del alcance de la gloria de Dios. San Pablo toma el modelo de Abraham, el cual creyó y su fe le fue anotada en su haber. Es modelo en cuanto que la fe del creyente será reconocida como justicia a todo aquel que, como Abraham, crea en la promesa de Dios.